¿Alguna vez has considerado la idea de un profeta desposando a una prostituta? En este video exploraremos la impactante historia de Oseas, un hombre cuya fe inquebrantable lo llevó a vivir una experiencia que desafiaba toda lógica humana. Su historia nos enseña una lección poderosa sobre amor y redención, un mensaje que sigue resonando hasta nuestros días. Prepárate para descubrir cómo este drama bíblico, lleno de emociones y revelaciones, puede cambiar tu percepción del perdón y la lealtad. Lo que Oseas hizo por su esposa infiel es simplemente asombroso, y lo que esto revela sobre el amor verdadero te dejará sin palabras. Quédate con nosotros mientras desentrañamos los misterios detrás de este relato extraordinario. ¿Por qué Dios ordenó a Oseas casarse con una prostituta? La historia de Oseas, uno de los profetas de Dios en la Biblia, sigue siendo tan impactante hoy como lo fue en su época. Según lo registrado en Oseas 1:1-2 en la Biblia amplificada, Dios habló a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá, así como en la época de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fue en este contexto cuando Dios, a través de Oseas, emitió un mandato extraordinario. Ve y cásate con una mujer de conducta inmoral y ten hijos con ella, porque esta tierra se ha entregado a la prostitución, apartándose del Señor. Este encargo profundamente simbólico no solo marcó la vida del profeta, sino que también comunicó una lección contundente a toda la nación. Para comprender completamente esta historia, es fundamental explorar el contexto histórico y social de la época. Oseas vivió en un periodo de relativa estabilidad y prosperidad económica, pero también de decadencia espiritual y moral. No era un profeta cualquiera. Se le considera el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su ministerio tuvo lugar durante una era en la que el reino de Israel estaba dividido tras la muerte de Salomón, con un Israel del norte que vivía un periodo de riqueza bajo el reinado de Jeroboam II. A pesar de este aparente éxito, la sociedad empezó a deslizarse hacia la corrupción, la idolatría y el olvido de las leyes divinas. En este periodo de opulencia, los valores morales comenzaron a erosionarse. La adoración a Baal y otros dioses paganos desplazó la fe en el único Dios verdadero, y las prácticas religiosas se corrompieron gravemente. Según Oseas 8:1, el Señor advirtió: «Pon la trompeta en tus labios. El enemigo viene como un águila contra la casa del Señor, porque han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley». Estas palabras reflejan la profunda traición del pueblo hacia su Dios. Las alianzas políticas, la idolatría y la infidelidad espiritual se convirtieron en la norma, mientras que los principios de justicia y rectitud fueron abandonados por completo. Es notable cómo las circunstancias de hace 2600 años encuentran paralelismos en nuestra sociedad contemporánea. La corrupción en la política, la explotación económica y el abandono de los valores fundamentales son realidades que resonaban entonces y aún hoy. En el Israel de la época, incluso los actos de adoración se distorsionaron. En templos como los de Betel y Samaria, las relaciones con prostitutas, tanto hombres como mujeres, se consideraban un medio para ganar el favor divino, una creencia profundamente equivocada. Para empeorar las cosas, se erigieron ídolos, como el becerro de oro en Betel, violando directamente los mandamientos de Dios. Dios, en su fidelidad, tenía todo el derecho de abandonar al pueblo y buscar una nueva nación que siguiera sus caminos. Sin embargo, permaneció comprometido con la alianza que había establecido con Israel. Este compromiso divino, sin embargo, no significaba ignorar sus pecados. Para ilustrar su mensaje de forma clara y emotiva, Dios pidió a Oseas que experimentara en carne propia la traición que él mismo sentía. Oseas debía casarse con Gomer,
una mujer que no solo era prostituta, sino que también persistiría en su infidelidad, incluso después de casarse. Esta unión entre Oseas y Gomer representó de manera simbólica el adulterio espiritual de Israel hacia Dios. El dolor que Oseas sintió por las acciones de su esposa reflejaba el sufrimiento de Dios por el alejamiento de su pueblo. Los hijos que nacieron de esta relación recibieron nombres proféticos, como Jezreel, que significaban advertencias sobre el juicio que vendría sobre Israel. Esta historia sirve como un recordatorio profundo de cómo nuestras decisiones y prioridades pueden herir a quienes nos aman, ya sea en el ámbito humano o divino. Mientras Gomer continuaba con su vida inmoral, Oseas no perdió la esperanza. Aunque su situación personal era desgarradora, obedeció la voluntad de Dios, mostrando que el amor verdadero no es simplemente un sentimiento, sino una decisión de permanecer leal, incluso cuando parece irracional. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Dios y cómo respondemos cuando enfrentamos pruebas en nuestras relaciones y en nuestra fe. La historia de Oseas y Gomer no solo es una metáfora del amor de Dios por un pueblo infiel, sino también un llamado a todos nosotros para reconsiderar nuestras prioridades, renunciar a nuestras idolatrías y volver al camino de la rectitud. Este mensaje atemporal sigue desafiándonos a amar de manera incondicional y a buscar la redención a través del arrepentimiento genuino y el compromiso con los principios divinos. ¿Estás listo para descubrir lo que este relato puede enseñarte sobre la naturaleza del amor verdadero y la gracia infinita de Dios? ¿Alguna vez te has planteado cómo un profeta podría convivir con una mujer dedicada a la prostitución y esperar que su amor transformara su destino? Esta es, precisamente, de la impactante historia de Oseas y Gomer, una relación que Dios utilizó como una potente metáfora para mostrar la gravedad de la infidelidad espiritual de su pueblo. Gomer, aunque probablemente prometió inicialmente dedicarse exclusivamente a su esposo, eventualmente regresó a la vida de prostitución. Sus razones podrían haber sido variadas: aburrimiento, sentimiento de negligencia o necesidad. Lo irónico es que esas mismas excusas suelen justificar nuestra idolatría cuando elegimos otros dioses en lugar del verdadero Dios. Desde la antigüedad, la prostitución ha sido considerada una de las profesiones más antiguas, utilizada a menudo como un medio de supervivencia. Sin embargo, en la Biblia es claramente condenada. Proverbios 23, 27, 28 describe la prostitución como un pozo profundo y a la mujer liviana como un pozo estrecho, comparándolas con un bandido que multiplica a los hombres infieles. En este contexto, la mezcla del mundo de un profeta con el de una prostituta parece inconcebible, pero su propósito trascendía lo humano. Dios utilizó esta unión como una lección de proporciones eternas. El matrimonio de Oseas con Gomer no solo desató comentarios y críticas de su entorno, sino que se convirtió en un tema de asombro y especulación. ¿Qué pensarían los vecinos de un profeta joven casándose con una mujer de tal reputación? Probablemente muchos cuestionaron la veracidad de la orden divina. Pero este acto, aparentemente incomprensible, estaba cargado de simbolismo y lecciones profundas. Dios quería que Israel entendiera las consecuencias de su idolatría y lo que significaba traicionar su amor y fidelidad. El relato no se detiene en la vida personal de Oseas. También incluye los nombres proféticos de sus hijos, que representaban mensajes directos de Dios al pueblo. Su hija fue llamada Lo-Ruhamah, que significa sin misericordia, como señal de que Dios ya no tendría piedad de Israel. Luego nació un hijo, Lo-Ami, cuyo nombre significa no mi pueblo, un recordatorio de que Israel había roto su relación con Dios. Pero el significado de estos nombres iba más allá de lo literal,
Cada vez que alguien los pronunciaba, era un recordatorio constante de la traición espiritual de Israel y de su separación de Dios. La infidelidad de Gomer también planteó preguntas difíciles sobre la identidad de los hijos que dio a luz. El nombre de Lo-Ami podría sugerir que este niño no era realmente de Oseas, sino el resultado de una relación con otro hombre. Este detalle, aunque doloroso, subraya el sufrimiento de Oseas y cómo su vida reflejaba el dolor de Dios al ver a su pueblo entregarse a la idolatría. La conexión entre la traición física y la idolatría espiritual es un tema recurrente en la narrativa de Oseas. El mensaje de Oseas no se detuvo en la condena. Aunque Dios prometió juicio sobre Israel por su deslealtad, también ofreció esperanza. Oseas 1, 10, 11 declara que, aunque el pueblo había sido llamado no mi pueblo, llegaría un día en que serían restaurados y se les llamaría hijos del Dios viviente. Esta promesa de redención mostraba que, después del juicio, habría un tiempo de renovación, prosperidad y reconciliación entre Dios y su pueblo. A través de esta tragedia matrimonial, Dios comunicó un mensaje eterno sobre su amor. Aunque la relación de Oseas y Gomer estuvo marcada por el sufrimiento, simbolizó el amor incondicional de Dios hacia un pueblo infiel. A pesar del dolor y la traición, Oseas continuó siendo un reflejo de la paciencia y misericordia de Dios. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias acciones pueden alejar a Dios, pero también sobre cómo su gracia siempre está disponible para aquellos que buscan regresar a Él. El final de la historia de Gomer muestra que alejarse de Dios puede traer dificultades inimaginables. En Oseas 2:5 se describe cómo Gomer, en su desesperación, decía: «Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida». Su decisión de buscar satisfacción en lugares equivocados la llevó a un estado de desolación. Este mismo principio aplica a nuestra vida espiritual. Buscar fuera de Dios lo que solo Él puede proveer nos lleva a la insatisfacción y el sufrimiento. El relato de Oseas y Gomer es una advertencia y un recordatorio de que el amor verdadero, tanto humano como divino, no es fácil, pero es transformador. Nos llama a dejar atrás nuestras idolatrías, a reenfocar nuestras prioridades y a regresar al único que puede ofrecernos plenitud y redención. ¿Estás dispuesto a reflexionar sobre tus propias decisiones y permitir que esta poderosa historia cambie tu forma de entender el amor y la fidelidad? ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo nuestras elecciones pueden alejarnos del propósito divino? Gomer, esposa del profeta Oseas, se dejó seducir nuevamente por la vida que llevaba antes de su matrimonio. Convencida por su entorno y las promesas fugaces del mundo, creyó que allí encontraría satisfacción y felicidad. Pero el mundo es engañoso, ofreciendo placeres efímeros que nunca llenan el vacío del alma. Satanás, con su astucia, nos hace pensar que alejarnos de Dios traerá alegría, cuando en realidad solo conduce a la desilusión. Así comenzó la caída de Gomer, una historia que refleja la lucha constante entre el camino de Dios y las atracciones de la vida mundana. Al principio, todo parecía ir bien para Gomer tras regresar a su vida de prostitución. Sin embargo, pronto quedó claro que había elegido un camino de autodestrucción. Mientras ella se hundía más, Oseas luchaba incansablemente por recuperarla, reflejando cómo Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando se desvían. En un momento de desesperación, Gomer reconoció su error y expresó su deseo de regresar a su primer marido, diciendo: «Volveré con Oseas. Cuando vivía con él, las cosas eran mucho mejores para mí». Este reconocimiento marcó el comienzo de su arrepentimiento, una lección poderosa sobre cómo siempre podemos regresar a Dios,
sin importar cuán lejos hayamos caído. La historia alcanza su punto culminante en Oseas 3, cuando el Señor instruye a Oseas a buscar nuevamente a Gomer a pesar de su adulterio. Le dice: «Ve de nuevo, ama a una mujer amada por su esposo y sin embargo infiel, como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque se vuelvan a otros dioses y amen las tortas de pasas». Este mandato no solo era un acto de obediencia, sino también un símbolo del amor incondicional de Dios. Oseas compró la libertad de Gomer por 15 siclos de plata y un poco de cebada, mostrándonos cómo el sacrificio es una parte integral del amor verdadero. Le prometió que vivirían juntos, sin infidelidades ni distracciones, reflejando el pacto renovado entre Dios e Israel. Este acto de redención es una representación anticipada de la gracia de Jesucristo. Así como Oseas rescató a Gomer de su vida de pecado, Jesús vino a redimirnos, pagando el precio con su propia vida en la cruz. La historia de Oseas y Gomer no es solo un relato de amor humano, sino un espejo del amor eterno e inmutable de Dios por nosotros. Incluso en nuestra infidelidad, su amor permanece constante, siempre ofreciendo una oportunidad para reconciliarnos con Él. Este mensaje es encapsulado en el propio nombre de Oseas, que significa Yahvé salva o salvación, el mismo significado que Josué y Yeshua, Jesús, en hebreo. El relato de Oseas también nos muestra cómo el adulterio, tanto físico como espiritual, afecta profundamente nuestras relaciones con Dios y con los demás. La Biblia define el adulterio como una adulteración del matrimonio, una mezcla que lo desvirtúa. Génesis 2:24 establece el diseño divino para el matrimonio. Un hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Pero el adulterio rompe esta unidad, como se describe en Levítico 20:10, donde la ley de la antigua alianza estipulaba que tanto el adúltero como la adúltera debían ser castigados con la muerte. Este castigo severo no solo subrayaba la gravedad del pecado, sino que también enfatizaba la necesidad de pureza en las relaciones establecidas por Dios. El libro de Proverbios también advierte sobre los peligros del adulterio, describiendo a la mujer adúltera como un pozo profundo y a sus víctimas como muchas y poderosas. Proverbios 7:22-23 compara al adúltero con un buey que va al matadero, inconsciente de su destino fatal. Estas imágenes vívidas nos recuerdan que el adulterio, ya sea físico o espiritual, conduce a la destrucción, no solo de nuestras vidas, sino también de nuestras relaciones con Dios y con los demás. La historia de Oseas y Gomer nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos sido fieles a nuestro compromiso con Dios o hemos permitido que las distracciones del mundo nos alejen de Él? Así como Oseas buscó y rescató a Gomer, Dios siempre está dispuesto a acogernos nuevamente, ofreciendo perdón, restauración y una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su propósito. La reconciliación requiere humildad y arrepentimiento, pero el resultado es una relación renovada y fortalecida con el Señor. Este relato nos recuerda que el amor de Dios es inagotable y transformador. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia siempre está disponible para levantarnos. Al igual que Oseas, estamos llamados a reflejar ese amor en nuestras propias vidas, perdonando y buscando restauración en nuestras relaciones. La pregunta que nos deja esta historia es: ¿estamos dispuestos a aceptar el amor incondicional de Dios y permitir que transforme nuestras vidas? Este llamado no es solo para reflexionar, sino para actuar, regresando al único que puede ofrecernos verdadera paz y redención. El amor infinito de Dios por su pueblo es un hilo constante que atraviesa toda la Biblia. Su gracia, su fidelidad y su amor eterno son recordatorios de que incluso en nuestra debilidad, Él permanece firme. El Salmo 36:5 declara:
Tu misericordia, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. En Romanos 8, 38, 39 encontramos otra promesa inquebrantable. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este amor eterno se refleja de manera poderosa en la historia de Oseas y Gomer, un relato que nos desafía a comprender la profundidad del amor divino y su disposición para redimirnos incluso en nuestras caídas más profundas. La historia de Oseas es una representación tangible del compromiso de Dios con su pueblo. A pesar de las dolorosas traiciones de Gomer, Oseas la buscó, la redimió y le ofreció una nueva oportunidad, reflejando el amor de Dios hacia una humanidad infiel. Este amor no es solo un acto de perdón, sino una invitación constante a regresar a Él. En Oseas 2, 19, 20, Dios declara: «Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia, en amor y en compasión». Estas palabras no son solo para el Israel antiguo. Son un recordatorio para nosotros hoy de que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a los brazos del Padre. El ejemplo de Gomer también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos buscado satisfacción en lugares equivocados, creyendo que el mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede satisfacer? Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de su pasado, fueron transformadas por la gracia de Dios. Rahab, una prostituta, fue utilizada para cumplir los planes divinos. En el Nuevo Testamento, una mujer conocida por su vida inmoral lavó los pies de Jesús con lágrimas de arrepentimiento y fue perdonada. Estas historias nos muestran que nadie está demasiado lejos del alcance del amor y la redención de Dios. La experiencia de Oseas no solo fue un reflejo del amor de Dios, sino también una lección para nosotros sobre la paciencia, el sacrificio y la gracia. A través de su vida, Oseas nos enseña que el amor verdadero no se rinde, incluso frente a la traición. Su relación con Gomer es una metáfora del compromiso de Dios con nosotros, un compromiso que no depende de nuestra fidelidad, sino de su naturaleza amorosa. Aunque Israel rechazó las advertencias de Oseas, su mensaje sigue vivo como un recordatorio de que el juicio de Dios nunca está separado de su misericordia y su deseo de reconciliación. Amigos, ¿ya se han dado cuenta de cómo el enemigo intenta distraerlos de todo lo que puede acercarlos a Dios? Él utiliza las redes sociales, los pensamientos negativos e incluso el desánimo para alejarlos de la verdad. Pero aquí, en este canal, encuentran mensajes que fortalecen su fe y los protegen de estas trampas. Suscríbanse ahora mismo. Cada clic es un paso más en su camino con Dios. No dejen que el enemigo venza. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias inspiradoras que cambiarán su forma de ver el mundo. Hasta la próxima.